Carrino. Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. De 2012 a 2014 se desempeñó como analista económico de la Fundación Libertad y Progreso. Y en la actualidad es editor de El Diario del Lunes, el informe de coyuntura económica y política de Inversor Global. Además, es profesor de Economía en la Universidad de Belgrano y de Economía Internacional en el Instituto Universitario SADE. Escribe columnas en diarios especializados como Ámbito Financiero, El Cronista e Infobae, entre otros. También ha traducido y supervisado la traducción de libros especializados en economía y finanzas del inglés al español. En 2015 se publicará su primer libro, Cleptocracia, una compilación de sus mejores contribuciones en la prensa escrita, prologado por el doctor en Ciencias Económicas, Alberto Venegas Lynch, hijo. Me siento como un boxeador, ¿no? Con esta presentación impresionante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá tan temprano a la mañana. Me toca la tarea de despertarlos. Así que, bueno, vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. El 25 de octubre, o sea, en 7 semanas nada más, los argentinos vamos a votar por octava vez. En 7 semanas vamos a votar por octava vez consecutiva desde que recuperamos la democracia. Uno de los días que uno podría pensar más importantes en la historia económica y política de los últimos años. Y en realidad, si tenemos suerte, el día importante no es el 25 de octubre, sino el 22 de noviembre, que es la segunda vuelta. Pero yo les quiero hablar de una fecha todavía más importante. Y esa fecha está en algún lugar del año 2030. En el año 2030 van a pasar 2 cosas. La primera es que yo voy a tener 44 años. Y voy a estar casado y voy a tener hijos. Así que se me viene la noche. Pero la segunda, y esto es lo que vamos a charlar, es que Argentina en el año 2030 va a cumplir 100 años de decadencia. Argentina en el año 2030 va a cumplir 100 años de decadencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Argentina está entre cumplir 100 años de decadencia o resurgir. Y ahora vamos a ver de qué depende todo esto. Seguramente muchos conocen a este personaje, ¿sí? Se llama Mauro Icardi, ¿no? Y es famoso por lo que pasa en los programas de la tarde. Pero no vamos a discutir acá lo que pasa en los programas de la tarde. Lo relevante de esta imagen es el equipo del que forma parte, el Inter de Milán. Yo no soy muy futbolero, no sé mucho de fútbol, pero entiendo que el Inter de Milán es un equipo competitivo a nivel internacional. Debe estar en el top 20, ¿no? Top 15, top 20. Un equipo grande a nivel internacional. Y esto que ven acá es Mandillú de Corrientes. No sé si hay alguien de Corrientes acá, pero ¿hay alguien de Corrientes? Bueno, pero hay alguien del NEA, del noreste argentino. Y Mandillú de Corrientes es un equipo que, con todo respeto, digamos, nunca hizo nada importante. Lo mejor que tuvo fue tener a Maradona de director técnico y creo que después ya fundió. Porque imagínense que tenerlo a Maradona de director técnico no ha resultado muy bien, ¿no? Lo hemos visto en un mundial. ¿Y por qué están estas 2 imágenes acá? Porque estas imágenes reflejan e ilustran la historia económica de la Argentina. ¿Sí? La historia económica de la Argentina. Este es un gráfico que muestra el PBI per cápita argentino dividido por el PBI per cápita de un promedio de los 12 países más importantes de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo agarro y comparo mis ingresos, ¿sí? Mi salario, con el de mi vecino. Y ese vecino mío resulta que es una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Estamos hablando de los principales países de Europa, ¿no? Y esto era lo que pasaba. Argentina, desde 1880 hasta mediados de los 40, tenía un PBI per cápita que era entre el 80 y el 100% del de los países europeos. Es decir, éramos tan ricos
como los países ricos de Europa. Y les voy a dar más datos. En 1880 éramos el país número 16 del mundo en términos de PBI per cápita. Estábamos en el club de los ricos. Pero más aún, en el año 1913 llegamos a ser el 9º país más rico del mundo, ¿sí? Éramos totalmente competitivos a nivel internacional. Tanto es así que teníamos una enorme cantidad de inmigración europea. Y eso lo podemos ver en los apellidos de todos nosotros, ¿no? Españoles e italianos principalmente, ¿sí? Éramos tan ricos que nuestra riqueza superaba a la de Italia, Chile, España, Suecia, hoy tomado como paradigma de uno de los mejores países donde se puede vivir en el mundo. Eso era la Argentina. Y sin embargo, a partir de ciertos eventos, iniciamos un proceso de decadencia extraordinaria. Fíjense que lo que pasa acá es que nuestra riqueza, que se mantenía parecida a la de los ricos, empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer. Muy fuerte entre 1947 y principios de los 90, y después tenemos lo que ayer denominó bien José Luis Espert, el rebote del gato muerto. En los 90 hay un rebote, volvemos a caer. En los 2000 hay un rebote, volvemos a caer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué venía la inmigración europea? ¿Por qué los ricos del mundo querían venir a vivir a la Argentina? Bueno, porque teníamos un país abierto, inclusivo, los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Eso decía nuestro preámbulo, ¿sí? Nuestra carta de presentación al mundo, ¿sí? La Constitución. Derecho a trabajar, a comerciar, a ejercer toda industria lícita, ¿sí? Uno venía acá y tenía derecho a invertir, a progresar, ¿sí? A trabajar y ganar plata. Y estaba bien, ¿sí? ¿Y cómo fue que nos caímos? La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Es un misterio para muchos analistas internacionales. Acá tenemos una cita que se ha hecho muy famosa, que es de un economista ruso, que fue profesor en la Universidad de Columbia, premio Nobel, el tercer premio Nobel de la historia de los premios Nobel de Economía. Se llama Simon Kuznets. Y él decía, hay 4 clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Y por qué estaban separados Japón y Argentina? Bueno, Japón porque nadie se podía explicar cómo a partir de una roca, sin ningún recurso natural y riqueza, había aparecido en 50 años uno de los países más ricos del mundo. Es verdad, ahora tienen problemas, están estancados, uno de los países más ricos del mundo. Y lo otro que nadie puede explicar con sencillez, por lo menos, es cómo Argentina, que es un país extraordinariamente rico en recursos naturales, que era uno de los países más atractivos del mundo a principios de siglo y hasta mediados de los 30, 40, terminó en lo que somos hoy, ¿no? Que ya vamos a ir a lo que somos hoy. Pero ¿cómo es que terminamos siendo un país de mitad de tabla, con suerte? Entonces, nadie se lo explica, pero hay explicaciones. ¿Es el peronismo? Recientemente, Fernando Iglesias, un destacado analista político y periodista, el que a mí me gusta mucho leer, me parece un tipo clarísimo en sus conceptos, dice, es el peronismo. Estúpido. La culpa es del peronismo. Bueno, puede ser que algo de ello haya, ¿no? Pero yo voy a ser un poco más revolucionario, si se quiere, un poco más progresista en mis principios, en mi observación de este tema. Y les voy a decir a ustedes que la culpa no es del peronismo, y la culpa ni siquiera es nuestra. La culpa es de los Estados Unidos. La culpa es de los yanquis. Claro. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos, diríamos que desde la independencia hasta principios de la Primera Guerra Mundial, efectivamente fueron un país modelo de liberalismo en el mundo. Un país, un ejemplo de progreso y respeto de las instituciones, de la libertad humana, de la riqueza de la gente, de la propiedad privada. Y así les fue. Pero a partir de los años 20 y la crisis del 30, los paradigmas empiezan a cambiar, se cuestiona el capitalismo, ¿no?
Y para salir de esa crisis tan tremenda, que según Murray Rothbard, a quien ayer citó Bill Bonner, no tuvo nada que ver con el capitalismo, pero lo podemos discutir en otro momento, se propusieron políticas totalmente intervencionistas, ¿no? Como por ejemplo el déficit fiscal, el proteccionismo. Y fíjense acá, crisis del 30, el déficit fiscal llegó más o menos a superar el 5% del PBI, que jamás había sucedido en los Estados Unidos, salvo en periodos de guerra. Y fíjense esta barbaridad de déficit fiscal en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial. Y los keynesianos son tan particulares que un desastre como la Segunda Guerra Mundial, que se cobró 50 millones de víctimas nada más que en Rusia, les parece que es lo que terminó de sacar a la economía de la recesión. Muy bien, gastamos más de lo que ganamos, eso genera actividad, consumo y todo bien. Keynes fue un gran abogado de estas ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afectó a nosotros? ¿Por qué digo la culpa es de los yanquis? ¿Cómo nos afectó a nosotros? Bueno, en un corto plazo el problema de la crisis del 30 fue que se nos cayeron nuestras exportaciones. Pero a más largo plazo el problema fue que cambió también nuestro paradigma de cómo hacer para que al país le vaya bien. ¿Y qué tuvimos? El primer golpe de Estado, ¿sí? Entonces, el primer quiebre institucional, a los que después nos vamos a acostumbrar. Tuvimos varios golpes de Estado a lo largo de nuestra historia. Y eso es una falta de respeto por el orden institucional, es un problema grave. ¿Y qué empezamos a tener a partir de los años 30? ¿Y por qué esto demuestra que la culpa no es del peronismo, sino que ya estaba hecho lo que después hizo Perón? Primer cepo cambiario, año 1931, Raúl Prebisch, uno de los economistas argentinos más prestigiosos a nivel internacional, se lo propone a Uriburu. 1932, aparece un impuesto de emergencia, va a durar 3 años, se llama impuesto a los réditos. Hoy todavía lo discutimos, el impuesto a las ganancias, 83 años tiene. Nada más permanente que una medida transitoria de política económica, decía Milton Friedman, ¿no? 1935 se crea el Banco Central, ¿sí? Bueno, entonces, claro, claramente la culpa no es de Perón. Pero bueno, Perón no se privó de nada tampoco, ¿no? La inflación fue el primero en llevar la inflación al 50% anual, ¿sí? Como él le parecía que no tenía la culpa, armaba tribunales de especulación y perseguía a los empresarios. No sé si les suena familiar. Estatiza el Banco Central y todo el sistema bancario, ¿sí? Estatiza las telecomunicaciones, estatiza medios de prensa. Digamos, el nivel de intervencionismo de Perón fue gigantesco. Y a partir de su presidencia, a partir del fin de la segunda, digamos, ahí el proceso de deterioro no se frena más. No se frena más hasta los rebotes del gato muerto de los años 90 y de los años 2000. ¿Sí? A partir de Perón había cambiado la Argentina. Pasamos de ser un país abierto al mundo a un país cerrado a la sustitución de importaciones, ¿sí? Un país inclusivo con los extranjeros, a sospechar de todo lo que viene de afuera, ¿sí? Nuestro paradigma había cambiado. Nuestro paradigma había cambiado. ¿Y qué tuvimos después? Radicales y militares, todos antiperonistas hasta la médula, pero en ningún momento cuestionaron las bases y los fundamentos del peronismo y de lo que se había creado antes, ¿no? De que el Estado todo lo puede, de que, como decía León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte, el Estado. Y así vinieron nuestras crisis. Déficit fiscales crónicos, inflación crónica. Inflación de 25% promedio por 5 años tenía el Rodrigazo. ¿Cómo lo resolvemos? Con controles de precios, por supuesto. No, pero no funciona bien, no importa, controla el dólar. Y ahí llegamos al Rodrigazo. Alguien dijo, esto no da para más, hay que sincerar la economía. Y el ajuste fue del 160% en el dólar, pero a fin de año ya había subido 6 veces el precio del dólar. Los argentinos empezamos a fundir cada 5 años. Nos empezaron a robar nuestra plata y nuestros ahorros cada 5, cada 10 años, ¿sí? La hiperinflación, otra vez el déficit fiscal, sube. Esta es la emisión monetaria. Fíjense que el plan austral fue tan exitoso que logró bajar la emisión al 43% anual. Ese es el éxito, al 43% anual. Bueno, terminó en un 4.800% de emisión y un 5.000% de inflación, porque la emisión no genera inflación, usted ya lo sabe. La hiperinflación genera el traspaso anticipado del mando, caos institucional de vuelta, o sea, incluso ya con una democracia bastante más consolidada,
caos institucional. Y viene Carlos Menem, el neoliberalismo. El neoliberalismo que tiene un plan de convertibilidad que es súper exitoso para bajar la inflación. Súper exitoso para bajar la inflación. Se acabó la emisión discrecional de dinero, se acabó la emisión discrecional de pesos. Pero ¿qué fue lo que no se acabó? No se acabó lo que está detrás de la emisión monetaria. No se acabó la idea de que el Estado todo lo tiene que hacer y todo lo tiene que pagar de alguna forma. Y si no tiene impuestos para pagarlo, no importa. Hay déficit. O se lo robamos a la gente emitiendo pesos y destruyéndole el valor de la moneda, o alguien nos presta. Y eso fue lo que hizo Argentina. Hay una tesis muy interesante que dice, Menem, y de hecho va en línea con lo que decía Longobardi ayer, Menem, ni liberal, ni socialista, nada, poder. Pero el poder necesita plata, y se le había acabado la fuente de financiamiento monetaria. Se acabó, con hiperinflación ya está, nadie quiere lo que emitís. Entonces los ajustes los hizo simplemente para hacerse de una nueva caja, que era la deuda externa. Y eso fue lo que terminó de hacer explotar la convertibilidad. O sea, la deuda empezó a crecer, no hubo equilibrio fiscal en ninguno de los años del menemismo, la deuda se hizo una pelota grande, destruyó la competitividad de la economía y terminamos con una de las crisis más graves de los últimos años. Alto desempleo y el célebre corralito, una nueva expropiación, ¿sí? ¿Y qué vino después? El kirchnerismo. El kirchnerismo, con todos sus enormes errores, ¿sí? Con sus enormes problemas de institucionalidad, es un gobierno absolutamente autoritario, con sus pasadas de moda como mínimo, ideas sobre la economía, ¿sí? Con sus controles de precios. No podemos hacer un diagnóstico, o sea, un panorama completo de todo lo que ha hecho el kirchnerismo, porque ha hecho tantos desastres que nos quedaríamos una hora. Pero solo dos cosas me parece que son excesivamente importantes. Nos han metido en un club selecto. El kirchnerismo logró que Argentina hoy pertenezca a un club selecto. ¿Selecto por qué? Porque formamos parte de un club selecto del 2%. El 2% de países que tienen inflación por encima del 20% anual en el mundo. En el mundo. O sea, nosotros tuvimos hiperinflaciones, es verdad, pero en ese momento el mundo también tenía hiperinflaciones. Tuvimos 5.000% de inflación anual. No fuimos la inflación más alta de la historia mundial, hubo peores. Ahora nosotros nos destacamos por el desastre inflacionario, que está alrededor del 30% anual. Comparado con antes no pasa nada. Y he escuchado analistas decir, no pasa nada. Hay que mirar el mundo. Y otro grupo selecto del que formamos parte es el que somos estamos en el 11% de países que tienen o tipo de cambio dual o tipo de cambio múltiple. El Fondo Monetario Internacional nos ubica en tipo de cambio dual, es decir, oficial y paralelo. Pero todos nos hemos metido en ámbito financiero, en la página del dólar, y hay dólar oficial, dólar paralelo, dólar ahorro, dólar soja, dólar turista, dólar tarjeta. Más o menos 7 tipos de cambio con tranquilidad, ¿no? O sea que estaríamos más acompañados de Angola, Mongolia. Bien, no queremos ni saber. Esto nos ha llevado a ser lo que el Financial Times denominó país sumergente. ¿Por qué? Porque este gráfico que les mostraba antes muestra que vamos a volver al sendero de la divergencia. Nos estamos alejando de vuelta de los países ricos. Nos volvemos a alejar. Entonces, finalmente vamos a terminar siendo un país más pobre de lo que somos, en términos relativos por lo menos, ¿no? Y el drama de la pobreza en Argentina. Un país rico en recursos naturales, es cierto, pero muy pobre en calidad institucional, muy pobre en respeto por los derechos de la propiedad, muy pobre en el respeto del trabajo ajeno, de los contratos, y así no sos rico, sos pobre. Y este es el resultado. A principios de los 70 la pobreza era el 4%, no era un tema. Después vino el Rodrigazo, trepó ya cerca del 10%, la hiperinflación, 40%, la crisis de la convertibilidad, que generó mucha pobreza, pero lo tremendo fue la devaluación, que destruyó el salario real de todos los argentinos y nos robó los ahorros. Y después el kirchnerismo, que la redujo, claro,
si hay una recuperación, se reduce la pobreza, pero no la puede bajar. Desde el 2011, que incluso sube, en el gobierno de Cristina Kirchner, en el segundo mandato, la pobreza ha subido, tenemos niveles cercanos al 30% anual de pobreza. Pero este es el panorama, estos son los 100 años de decadencia, ¿sí? Si seguimos así, 100 años de decadencia, olvídense. Hay que cambiar, o cambiamos o nos hundimos, como venimos hundiéndonos hace rato por elegir un camino equivocado. Entonces, ¿cómo hacemos para resurgir? Terminemos con alegría, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, ahí tenemos que volver. Esa es la convergencia. Tenemos que subirnos al tren de los países ricos. Tenemos que volver a subirnos al tren de los países ricos. Tenemos que estar por lo menos en un 94%. Con un 80% me conformo y después nos ponemos a competir en serio. Un 80% de la riqueza de los ricos. Por supuesto que sí, por supuesto que se puede y lo tenemos que lograr. Y la pregunta es ¿cómo? Y este gráfico les explica cómo, al que les voy a mostrar ahora. Este es cómo. Libertad económica. Este es un gráfico que relaciona el nivel de riqueza per cápita, ¿sí? Una medida de la salud de la riqueza de las naciones, y la libertad económica. En el eje horizontal tienen el puntaje que recibe cada uno de estos países en el índice de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage de los Estados Unidos. En el eje vertical, el PBI per cápita medido por el Banco Mundial. Y fíjense, ¿qué hay acá? A mayor libertad económica, más ricos son los países, ¿sí? Cuanto más a la derecha, más arriba. Derecha sin implicar términos ideológicos, ¿no? Cuanto más a la derecha, más arriba. Aunque si derecha quiere decir libertad económica, sí, hay que ir a la derecha. Más a la derecha, más arriba. Los países son Luxemburgo, Noruega. Curiosamente, Noruega es uno de los países mejores rankeados en términos de libertad económica. Puesto número 27. Argentina es puesto número 160 y algo, ¿sí? Para que tengamos una idea. No, porque allá el socialismo funciona. ¿Qué socialismo? Si son un país que comercia libremente, que no tiene declaraciones juradas anticipadas de importación, que no tiene cepo cambiario, que no tiene inflación. ¿Dónde está el socialismo de los nórdicos? Que respeta los derechos de propiedad. Suiza, Australia, una nota sobre Australia. 23 años de crecimiento ininterrumpido. No hubo una sola recesión en 23 años. Y es una economía 70% de servicios. Y acá Kichilov nos dice que tenemos que ir a la industrialización. Un discurso de los años 50, pasado de moda, que no tiene sentido, ¿sí? Y que encima, ayer lo charlaba con José Luis Espert, ni siquiera lo consiguieron, porque si uno mide la participación de la industria en el PBI, cayó. O sea que ni siquiera en eso le fue bien. Entonces, mayor libertad económica es mayor riqueza. Tenemos que ir hacia ahí. ¿Y qué quiere decir esto en términos de la Argentina de hoy? Acá hay 5 propuestas. La primera es que hay que bajar el gasto público. Creo que lo decía muy claramente José Luis Espert ayer. Hay que bajar el gasto público. ¿A dónde? Como mínimo al 25% del PBI. Hoy estamos, según cifras oficiales, en 37, según cifras privadas, arriba del 45. Digamos 40, para más o menos estar bien con ambos. Arriba entre el 40%. Hay que bajarlo al 25%. ¿Por qué? Porque Chile tiene un gasto del 25% del PBI y tiene mejores niveles de seguridad, mejores instituciones, mejor justicia, tiene mejor salud y tiene mejor educación. Se puede tener un gasto chico y excelente calidad de vida, por supuesto. De hecho, es condición necesaria. ¿Y dónde es el ajuste? Bueno, obviamente, hay que hablar de los subsidios económicos. Sí, hay que bajarlos. Hay que trabajar en la seguridad social, un sistema deficitario que le genera gastos al Estado, ¿sí? Y que puede funcionar perfectamente de manera privada. Sobran casos. Incluso en países nórdicos se ha privatizado el sistema de pensiones. Y por supuesto el empleo público. El empleo público hoy se lleva 800.000 millones de pesos al año, ¿sí? Y hay que hacer un ajuste, sobre todo en la parte burocrática. Estamos en la era de Internet, de la tecnología. No me puedes decir que tenés que contratar 2 millones de personas en 10 años. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? Menor presión fiscal, ¿sí? Hay que bajar los impuestos. ¿Y qué se puede bajar? Retenciones e impuesto al cheque primero, como mínimo, ¿sí? Retenciones e impuesto al cheque. ¿Sí? Hay que poner una regla monetaria para la inflación, ¿sí? Metas de inflación puede ser
Metas de PBI nominal, que es una cosa bastante reciente, puede ser. Tipo de cambio fijo, puede ser. Lo que pueda ser que controle el monstruo del Banco Central que financia el déficit constante, ¿sí? Eliminar el cepo cambiario y todos los controles de precios. Ya mismo, por supuesto, ya. Eso desde ya. Y si lo haces en este marco, te auguro un futuro extraordinario para el país. Y por último, apertura comercial. Hay que abrirse al mundo, hay que comerciar. Es bueno exportar, pero también es bueno importar. Tenemos que saberlo, tenemos que enterarnos. Basta del Mercosur. No sé qué panelista lo ponía ayer. Bueno, Felipe Miranda hablaba de Brasil y le preguntaba a un asistente. Felipe, necesitamos saber cómo le va a ir a Brasil, porque nosotros exportamos un montón a ese país. Somos muy dependientes de Brasil, es nuestro principal socio comercial, le exportamos el 20% de las exportaciones. Basta de eso, abrámonos al mundo y el día que le vaya mal a Brasil, le vendemos a otro país. Y se acabó. Pero no, la patria grande. Hay que terminar con esto. Entonces, y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Es imposible. Y yo les digo, de ninguna manera, no es imposible, se puede hacer. Ha pasado, se ha hecho y ha funcionado bien. Y para charlar de ese tema, lo podemos ver en el taller donde presentaré mi libro, Cleptocracia, donde se hace un diagnóstico de qué nos pasó y donde se ven numerosos ejemplos de por qué podemos estar mucho mejor de lo que estamos haciendo las cosas bien. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, espero que lo hayan disfrutado y estos son mis datos de contacto para cualquier cosa. Hola, ¿alguien le quiere hacer una pregunta, Iván? Tenemos tiempo para una o dos preguntas. No veo acá, ¿alguien quiere hacer algo? ¿Estamos todos dormidos? Sí, acá. ¿Está el micrófono? Ahí está, ahí le alcanza el micrófono. Hola, Iván. ¿Tenés algún dato de cómo se ha ido reduciendo la pobreza en los países de Sudamérica? Porque ahí vos ves cómo va cayendo Argentina, claramente, pero en estos últimos años, con el contexto súper favorable que ha tenido Sudamérica, Perú, Chile, Uruguay, digamos, han ido mejorando sus datos. Es lo que te iba a mencionar. La pobreza cayó extraordinariamente en Chile, en Perú, o sea, de niveles de 50% ya estructurales, o sea, no como nosotros que tuvimos un 50% porque se disparó el problema del dólar con la devaluación. Ha caído extraordinariamente. Chile a la mitad, Perú a la mitad, Colombia también. Digamos, los países de la Alianza del Pacífico que están siguiendo un camino un poco más ortodoxo que el nuestro, les ha ido bárbaro en estos temas, que son los que preocupan. O sea, ¿de qué hablamos? Hablamos de la pobreza. No podemos tener un país, no podemos tener gente pobre en este país, ¿entienden? No puede ser. Creo que igual podemos ir en la buena senda y sobran ejemplos en la región y eso es bueno, porque no es que tenés que mirar, ¿viste? No, a ver qué hace Estados Unidos. No, acá hay buenos ejemplos también. Gracias por la pregunta. Iván. Sí. ¿Qué tal? Buen día nuevamente. Estuvimos conversando este tema ayer sobre el tema de todo lo que es la presión económica y los indicadores económicos y comentábamos el tema de si no tenemos también un problema moral, porque cuando yo veo la comparación como país, de un país que conozco muy bien como Noruega por una cuestión familiar, donde tienen una estructura a nivel país de solidaridad, también que son 5 millones, ¿no? Pero ligado con el Fondo Común de Inversión que ellos tienen, sacado de Statoil, del petróleo, que tienen hoy un fondo común para el país de 750.000 millones de dólares. Y con una naturalidad te dicen que esto no nos pertenece a nosotros, le pertenece a todas las generaciones de noruegos. Es una buena pregunta, o sea, porque vos tenés a Venezuela con la misma capacidad de tener petróleo y han hecho un absoluto desastre, una situación crítica en todos los niveles, ¿no? Entonces, a veces llama la atención por qué por qué el gobierno puede hacer las cosas un poco mejor. Pero eso es lo que pasa también, ¿no? O sea, no es que el gobierno siempre es terrorífico. En general sí es terrorífico porque tiene el monopolio, tiene poca competencia, entonces puede, digamos, no afronta muchos costos cuando se manda macanas, digamos, ¿no? Entonces los incentivos son bastante malos. Pero hay gobiernos mejores que otros, por supuesto. Pero bueno, el caso de Noruega es un caso interesante porque, digamos, en muchas cosas son muy ortodoxos. O sea, como te decía, no hay inflación, no hay déficit fiscal, ¿sí?
son mercados abiertos, comercian con todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, eso te ayuda. Y después lo que decías de los valores es verdad. Yo creo que hay un profundo tema de valores y principios, ¿no? O sea, las sociedades son el resultado de lo que todos pensamos, de lo que todos creemos y de lo que todos valoramos. Y si, por ejemplo, todos pensamos que lo que viene del extranjero es malo, que de hecho lo leí hace poco, Argentina es el tercer país que más piensa que el extranjero le roba el trabajo. Tercer país del mundo que más piensa que el extranjero le roba trabajo. Esas ideas erróneas, que además son cuestionables desde lo ético, esas ideas erróneas te generan el país que tenés. Obvio que vas a tener un país cerrado al mundo si todo el mundo piensa que hay que cerrarse al mundo. Entonces el trabajo es muy profundo, es a largo plazo y es también trabajar en la mentalidad. Y eso son cosas, intento trabajar sobre la mentalidad y cambiar las ideas en cleptocracia y en lo que escribo y en lo que hacemos a diario. Muchas gracias, Iván. Los invito a todos al taller de la tarde que va a presentar su libro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pedro.